El inicio de la fase participativa del proceso constituyente ha sido uno de los temas que ha marcado esta semana. Si bien más de 7.000 personas ya se han inscrito en el sitio web del gobierno, el trabajo de todas maneras no ha estado exento de algunas críticas, no solo de la oposición, sino también incluso viniendo desde dentro del conglomerado. Y queremos profundizar en el tema junto al ministro secretario general de Gobierno, el vocero Marcelo Díaz. Ministro, muchas gracias por el contacto con CNN Chile, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, muy buenos días. Ministro, 7.000 inscritos ya en este proceso de participación ciudadana que no está exento de problemas, lo decíamos, y vamos a abordar esas críticas de inmediato. Pero a su juicio, ¿cómo ha comenzado este proceso de participación ciudadana para la modificación y la discusión sobre nuestra Constitución? Yo creo que es una buena señal, el número de inscritos, el número de visitas al sitio, el número de encuentros locales ya inscritos. Confirma lo que muchos estudios de opinión y encuestas señalan, que los chilenos quieren ser partícipes de un debate constitucional, quieren poder ser protagonistas de la construcción del consenso constitucional del futuro. Nosotros hemos dicho que una de las características que tiene que tener este proceso es que escuchemos a los ciudadanos y segundo, que el resultado del conjunto del proceso, más allá de la etapa participativa, tiene que permitirnos contar con una constitución que sea el reflejo de ese gran consenso nacional, pero en la que la opinión de los ciudadanos sea central, sea protagonista, porque eso no ha ocurrido nunca en la historia del país. Así que vemos con optimismo este proceso y lo que queremos hacer es invitar y alentar a los ciudadanos a que se inscriban, a que participen, a que debatamos entre todos la Constitución que Chile se merece. Ministro, ¿por qué es relevante esta etapa de discusión ciudadana, considerando que luego el producto, lo que salga de todos estos debates y estas discusiones va a llegar al Congreso, pero finalmente serán los parlamentarios los que van a tener la última palabra al respecto? Es decir, parte de este contenido no necesariamente estará reflejada en la Constitución final. Por eso la pregunta sobre este proceso de diálogo ciudadano, ¿por qué es tan relevante entonces? Mira, Sebastián, nosotros hemos dicho que esta etapa es una etapa que se caracteriza por ser incidente, es decir, los contenidos del debate ciudadano se dan tenidos en cuenta por la Presidenta a la hora de elaborar y enviar el proyecto de nueva Constitución al Congreso. Pero porque además yo creo que tenemos que hacernos cargo de que el mundo cambió y Chile también. Esta idea de que es posible resolver cuestiones que nos vinculan y nos comprometen a todos los chilenos solo en el marco de las reuniones de expertos, de la política, sin considerar la opinión de la gente, simplemente me parece a mí que es una lógica del pasado. Tenemos que ir generando mecanismos en la que la opinión de los ciudadanos sea escuchada, sea reconocida, sea considerada, no solamente en este tema, que por cierto es muy importante, estamos hablando de la Carta Fundamental, de la madre de todas las leyes, sino que en el conjunto de la acción de las instituciones públicas. Eso es especialmente necesario cuando asistimos a un momento en el que la política y las instituciones, incluso más allá de la política, se encuentran bajo fuerte crítica y con un alto nivel de descrédito. En consecuencia, creo que tenemos que acostumbrarnos a que la sociedad del Chile de hoy y del futuro demanda y requiere que los ciudadanos sean escuchados y considerados. Lo que hemos dicho es que este es un proceso completo. Tiene en este momento una dimensión participativa ciudadana, luego tendrá una institucional en la que le propondremos al Congreso una reforma para que podamos disponer de un mecanismo constituyente entre 4 opciones, una asamblea constituyente, una comisión constituyente, una comisión bicameral o un plebiscito para que los ciudadanos se pronuncien. Y que al final del proceso haya otro plebiscito ratificatorio, es decir, hemos contemplado la dimensión participativa, institucional, democrática, porque nos parece que está a tono con lo que la sociedad demanda, que la voz de los ciudadanos no sea marginal e irrelevante en los procesos públicos, sino que por el contrario sea protagonista y sea central. Ministro, pero ¿cómo es posible legitimar este proceso ¿Perdón? de diálogo? Sí, le preguntaba que cómo era posible legitimar todo este proceso de diálogos ciudadanos y de participación ciudadana, desde el punto de vista de la cantidad de participantes, por ejemplo, a través de la diversidad y la representatividad que tengan los participantes en estos distintos encuentros. ¿Cómo se puede, de alguna manera, entre comillas, objetiva, poder darle legitimidad a este proceso para que efectivamente el Parlamento tenga cierta obligación de adoptarlo y no le pueda hacer el quite, digamos, a lo que se discuta en estos encuentros ciudadanos? Pero mira, nosotros hemos dicho desde el comienzo que el tema de las cifras es un tema que habrá que evaluar y considerar. El proceso está recién partiendo, las señales que recibimos son positivas, el número de inscritos, insisto, el número de visitas, el número de encuentros registrados, son señales positivas. Dejemos que el proceso se desarrolle, el gobierno en esta etapa lo que va a hacer es precisamente alentar a los ciudadanos a que participen, informarlos para que puedan decidir si quieren ser parte o no del proceso y tendremos que ir evaluándolo. Nosotros hemos dicho siempre que esta no es una etapa que tenga otra característica que no sea la de escuchar a los ciudadanos, en la que todos podamos participar. Pero el proceso, insisto, es un continuo que va desde el momento en que el presidente lo anunció en octubre pasado hasta el que podamos arribar a ese consenso y ese texto constitucional que sea representativo del conjunto del país.
Yo diría que quizás, siguiendo la línea de lo que planteó la presidenta el día de ayer, quienes tenemos responsabilidades públicas, responsabilidades políticas, colaboremos para dar garantía y generar las condiciones para que los ciudadanos sean los protagonistas de este momento. Ya tendremos tiempo para evaluar si el número de participación fue razonable, esperado, si es correcto, pero creo que lo que hoy día tenemos es una oportunidad histórica de invitar a los chilenos a ser parte del debate constitucional, pero también un segundo propósito, que es que este proceso nos sirva para reencontrarnos con los ciudadanos. La brecha entre instituciones y política y ciudadanos es tan grande que creo que esta es una oportunidad inédita desde esa doble perspectiva. Pero usted, ministro, coincidirá en que la participación o el número de participantes más bien del proceso es relevante, ¿no? Porque es distinto a que participen, voy a exagerar para hacer bien el ejemplo, pero es distinto a que participen 5.000 personas a que participen 100.000. Eso le da un peso distinto a lo que se concluya o a lo que se discuta en estos encuentros. Sin ninguna duda, y por eso hemos dicho que el propósito del gobierno en esta etapa es informar e invitar a participar, porque nos interesa que sea masivo, que sea convocante. Lo que yo le digo a algunos que desde ya ven los problemas, bueno, veamos el lado luminoso de las cosas también, aquí hay una posibilidad de discutir. Como pocas veces, es más, como nunca la hemos tenido en la historia republicana de Chile, nunca los chilenos fueron convocados a discutir una constitución, siempre se hizo entre grupos cerrados, de expertos, y esa lógica cambió. Entonces, yo les diría, bueno, ok, por cierto, cuando terminemos la etapa participativa lo haremos si la participación estuvo a la altura de lo que esperábamos, pero por ahora lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que los ciudadanos participen. ¿Qué significa eso? Informarles cómo, dónde y de qué forma participar. Y en segundo lugar, invitarlos a participar. En eso está el gobierno, en eso está la presidenta. Creo que esa es la tarea del momento y yo concentraría los esfuerzos ahí. Y también una segunda cosa, garantías para que sea un proceso libre, transparente, sin distorsiones. Y esas garantías se han ido generando a partir de la labor del Consejo Ciudadano. Por ejemplo, hemos elaborado un instructivo a petición del Consejo Ciudadano para regular la participación de los funcionarios públicos de modo de que no haya intervención, sino que cada uno lo haga en condición de ciudadano. Así, si en un encuentro local está un ministro de Estado, un oficial o un funcionario del Poder Judicial, o quien quiera que sea, lo haga en igualdad de condiciones con cualquier vecino, con cualquier ciudadano. Eso es, yo creo, lo relevante hoy día. En ese sentido, ministro, que hayan funcionarios del actual gobierno o de otros anteriores participando del proceso formalmente no le quita legitimidad al proceso, ¿no? ¿No lo considera usted una intervención entonces? Lo que el Consejo Ciudadano Observador ha resuelto es que cualquier chileno, independientemente de su posición, desde la Presidenta de la República, puede participar en la misma condición que cualquier ciudadano. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, fuera de su jornada de trabajo, en su condición de ciudadano, sin utilización de recursos fiscales, por tanto, ejerciendo su derecho como lo hace, por ejemplo, una elección, porque no va a ese encuentro local, a ese cabildo como autoridad, va como ciudadano, y por tanto en igualdad de condiciones con cualquier otro vecino de este país. ¿Cómo interpreta entonces usted, ministro, si usted asegura que están dadas las condiciones o las garantías para que todos participen en igualdad de condiciones? ¿Cómo interpreta usted las críticas que han planteado desde la derecha? Hernán Larraín fue muy duro, dijo que este era un proceso sucio, que olía mal además. Diputados de la UDI también han planteado algo similar. De hecho, hoy a las 10:30, en un ratito más, el diputado Coloma va a ir al Consejo Nacional de Televisión para cuestionar precisamente el carácter de interés público de esta franja de televisión que se va a emitir luego por los canales de televisión abierta. En definitiva, ¿esas críticas usted cree que son malintencionadas? Sebastián, primero una precisión, seamos rigurosos. No es franja, son spot en televisión abierta y de pago, de acuerdo a una norma aprobada por unanimidad por el Congreso del 2013 que establece que un órgano autónomo, el Consejo Nacional de Televisión, por una mayoría calificada, debe decidir si una campaña presentada por el gobierno es o no de interés público. Ese órgano autónomo, por 7 votos contra 1, decidió que efectivamente el spot que vamos a difundir a partir del día domingo es de utilidad pública y no es una franja. Yo creo que hay que ser riguroso porque hay algo, a mi juicio, de información que se entrega de manera rara para intentar confundir. No es una franja, así que por favor seamos precisos. Lo segundo, yo lamento el lenguaje del senador Larraín, porque entre otras cosas, por ejemplo, en la primera reunión que hubo con la Presidenta de la República cuando ella anunció este proceso en octubre, él nos planteó ahí que, a diferencia de lo que el gobierno había propuesto originalmente, él recomendaba que los facilitadores fueran seleccionados por concurso público. Y nosotros acogimos esa propuesta. ¿Qué vino de él? No solamente eso, acogimos la propuesta que hizo el Consejo Ciudadano Observadores de que fueran ellos quienes tuvieran la responsabilidad de dirigir el proceso de selección y reclutamiento de los facilitadores.
no ha habido, sino por el contrario, toda la disposición del gobierno a ir dando todas las garantías, a ir acogiendo los planteamientos del Consejo, a escuchar permanentemente a la oposición. Yo entiendo el legítimo que algunos no quieran cambiarle ni una coma a la Constitución vigente, que a algunos les guste, a otros no les gusta, a otros quieren cambiarle muchas cosas, a otros queremos una nueva Constitución. Son tres miradas legítimas en Chile. Entonces, la descalificación, las palabras que a mi juicio no contribuyen al debate sereno y tranquilo, o bien son muy destemplados o buscan tratar de que la ciudadanía se ponga, vea con sospecha este proceso. Yo creo que esa no es la forma de enfrentar un debate constitucional. Si el problema que tenemos hoy día, Sebastián, es que esta Constitución que tenemos vigente no nos representa a todos, objeto de disputa, lo ha dicho tantas veces el ministro Burgo, no es apreciada por todos los ciudadanos. Y lo que queremos es una que sea apreciada por todos los ciudadanos, a diferencia de lo que ocurrió con la Constitución vigente, hecha en otra época, por 4 personas, en una habitación de 4 paredes. Lo que nosotros queremos es que la Constitución del futuro de Chile piense en su desarrollo, sea objeto de escucha ciudadana, sea resultado de un amplio consenso y en ella todos nos sintamos representados. Eso es lo que hacen las democracias modernas, sólidas, darse una Constitución en la que todos, sin excepción, se sientan representados. Ministro, una especificación nada más. El concepto de franja lo utilizó el propio senador Hernán Larraín. No son mis palabras, en definitiva. No estoy interpretando yo como una franja spot. Sí, me refiero a él. Él habló de franja y yo o está equivocado, porque insisto, no existe la franja. Sí. Es un spot publicitario, ustedes lo van a poder ver el domingo. Y creo que el domingo más se van a despejar muchos fantasmas, porque se verá que ese spot lo que busca es motivar que la gente se informe sobre el proceso y participe. No tiene otro objetivo que aquello. Ministro, pero respecto a las críticas, claro, uno entiende que haya gente que no quiera modificar la Constitución, como dice usted, legítimamente, y eso puede ser absolutamente legítimo, como dice usted. Pero también surgen críticas de dentro de la nueva mayoría, y en particular me gustaría que analizáramos lo que dijo José Miguel Insulza, porque más allá de que él se haya retractado de sus palabras cuando dijo que el debate no va a llegar demasiado lejos, quizás tiene que ver también con un reflejo de ciertas expectativas que pueden haberse generado sobre este proceso constituyente y sobre el proceso de debate ciudadano en particular. ¿Usted cree que las palabras del ex canciller Insulza responden a un asunto generacional, a una expectativa propia también del propio señor Insulza? ¿O cómo interpreta usted esa crítica que, insistimos, viene desde adentro del propio conglomerado oficialista? No, mira, yo siento aprecio, Sebastián, por José Miguel. Creo que es una persona que ha hecho importantes contribuciones al país y hoy día está desempeñando de manera muy eficaz una función de Estado. Y le reconozco el derecho, y lo haré siempre, a expresar su punto de vista y su opinión, e incluso a cambiar de opinión si lo estima necesario. Pero creo que el tema de fondo es otro. A mí me parece que la política vive en un momento de perplejidad, que le cuesta entender que esta idea de que es posible que las cosas se resuelvan entre un grupo de expertos y después simplemente bajársela a la ciudadanía para que la acepte o la rechace, es otro mundo. Es un país distinto, es un país del pasado. El país del presente, el país del futuro, la relación entre autoridades y ciudadanos es más horizontal, es más diálogo. Esto es algo que está estudiándose y realizándose en Europa. ¿Cómo hacemos que los ciudadanos sean partícipes de la deliberación pública, del debate público, más allá de concurrir cada cierto tiempo a emitir su voto o a depositar su voto en una urna? Eso es lo que hoy día las sociedades modernas, las democracias consolidadas, están realizando, hacer la relación con el ciudadano de una manera más cotidiana, constante, escuchar su opinión, porque hoy hay canales de comunicación que no existían antes, las redes sociales que permiten a los ciudadanos expresar opinión, contenido. Ministro, entonces, José Miguel Entonces yo creo que ahí hay un cambio cultural y creo que la política en Chile, en particular en medio de la crisis que vivimos, está particularmente perpleja, y lo que tenemos que hacer es poner la mirada en el futuro y una política ciudadana, y de esa perspectiva escuchar la opinión de la gente para nosotros es esencial, y para el presidente de la República es el componente fundamental de este momento que estamos viviendo. Ministro, entonces, ¿podría entenderse que José Miguel Insulza quizás no comprende el actual momento que está viviendo la política nacional? No, creo que hay un debate general sobre estas cosas, lo mismo que hablas tú, esto de que nos dicen, mira, lo que pasa es que hay que ver cuánta gente va a participar. Claro, pero ahora tenemos que invitar a participar. Y a mí me alegra que José Miguel haya reflexionado y haya rectificado su primera declaración. Creo que eso habla muy bien de él, y él contribuye siempre con opiniones al debate, y yo creo que eso es algo que uno siempre tiene que agradecer. Ministro, solo para cerrar nada más, esta semana conocimos ya la presentación ante el Tribunal Constitucional, el primer pronunciamiento del Tribunal, que es una instancia nada más formal respecto a la reforma laboral. Pero yendo más allá de este hecho en particular, el que cada cierto tiempo estemos frente al Tribunal Constitucional por alguna de las reformas que ha presentado el gobierno, a su juicio, ¿qué es lo que está reflejando? Que algunos no se resignan a perder el Congreso,
donde democráticamente se sancionan las leyes y utilizan el Tribunal Constitucional para intentar ganar por secretaría lo que no lograron democráticamente en el Congreso. Creo que eso le hace daño al juego político, pero en fin, son las normas vigentes, las respetamos. Como ustedes saben, hemos preparado un equipo jurídico que va a defender la posición del gobierno, que va a defender esta reforma que es pro trabajador, que permite que los trabajadores puedan negociar de mejor forma sus condiciones laborales interior de la empresa, que se debe traducir también en mejores remuneraciones, y esperamos que el Tribunal Constitucional nos dé la razón respecto de la plena constitucionalidad de esta ley. Ministro, y eso corre también para el caso de que algunos parlamentarios del oficialismo, que algunos ya lo han adelantado, podrían llegar incluso al Tribunal Constitucional por el tema de la agenda corta antidelincuencia, en particular por el control preventivo de identidad. ¿Ese mismo análisis corre también en caso de que ese escenario se produjera? Nuestra opinión siempre es la misma. Aquí cada uno tiene el derecho a ejercer las facultades que estime pertinentes. Nosotros, como lo hemos hecho el día de ayer, hemos comunicado que hemos constituido un equipo jurídico que ya venía trabajando y lo hemos reforzado con abogados expertos, laboralistas y constitucionalistas para defender nuestra posición, y lo haremos siempre. Siempre cumpliremos con cada una de las normas legales y constitucionales vigentes y actuaremos de acuerdo y respetando dichas normas. Ministro Díaz, gracias por el contacto con CNN Chile, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Buen día.